alguna de las secuencias por línea de comando, pero bueno, lamentablemente no va a poder ser. Así que vamos a tener que hacerlo, digamos, donde un colega, José Antonio, está amablemente pasando las diapositivas y bueno, yo las iré comentando. Cuando lleguen los momentos donde tenía planeado mostrar algunas cosas, bueno, tendremos que quedarnos simplemente con la placa de la diapositiva. Me presento brevemente, mi nombre es Demián Gómez, yo soy profesor en Ohio State University, en la división de geodesia. Eh, Así que, bueno, les voy a presentar procesamiento en Arcan PPP para Windows Desktop. O sea, la idea es poder utilizar el software, no el que está ahora actualmente en funcionamiento en Canadá, sino el que fue liberado recientemente. Ahora vamos a hablar un poquito al respecto. Compilado para Windows, de manera que los usuarios que no están acostumbrados a utilizar el software, digamos, Linux o alguna otra versión de Unix, lo puedan hacer bajo entorno Windows. Así que bueno, en esta presentación primero vamos a hablar un poquito sobre GP Space, que es el software que vamos a estar comentando. Vamos a ver las diferencias entre PPP y software diferencial. Luego vamos a ver el entorno Windows, cómo compilar, cómo, digamos, obtener este software que vamos a presentar, los archivos de parámetros y configuración y por último vamos a ver los archivos de salida y el procesamiento masivo vía batch script. Y esta es la parte donde, bueno, no voy a poder hacer, digamos, la demostración completa de lo que pretendía, así que nos tendremos que quedar con las placas y bueno, cualquier pregunta después la iremos viendo. Acerca del software GP Space, bueno, formalmente el software que es más conocido como Enercan PPP es en realidad llamado GP Space. O sea, ese es el nombre formal, aunque muy poca gente sabe lo que es GP Space. Generalmente todo el mundo lo conoce como Enercan PPP. El desarrollo fue hecho por la División de Geodesia Canadiense. Estuvo en servicios desde principios de la década del 90 hasta 2018 y se liberó el código fuente bajo licencia MIT en 2018, justamente a fines de 2018, si mal no recuerdo. Es importante aclarar que la División de Geodesia de Canadá no brinda soporte ni responde consultas relacionadas con respecto al software. O sea, el software está liberado, pero ellos no tienen la capacidad de poder brindar soporte ni responder preguntas. Así que digamos, no es la intención de ellos de que liberar el software para después, bueno, recibir un montón de preguntas. Los usuarios tienen que poder responder sus propias preguntas o a través de la comunidad, y es por eso también un poco el objetivo de esta presentación, es empezar bueno, generar algo de documentación y de algo de experiencias respecto al software. Como les comenté, este no es el software que está hoy por hoy en funcionamiento, GP Space. El que se está utilizando, si ustedes van a la página de PPP en Canadá y envían un archivo para procesar, el procesamiento lo hace otro software que se llama Spark, que no está abierto al público, es también un desarrollo de Canadá. Así que bueno, es importante mencionar eso. Si ustedes envían un archivo a Canadá y obtienen un resultado y comparan con el resultado de PPP, del software que les voy a presentar, no van a obtener el mismo resultado. La diferencia debería ser mínima. Quisiera también comentarles que durante esta presentación no vamos a ver la técnica de PPP, o sea, no vamos a hablar sobre la teoría de posicionamiento puntual preciso, sino que más bien lo que vamos a hacer es hacer una presentación práctica. O sea, vamos a ver cómo utilizar el software, cómo configurarlo y hablar sobre los detalles de funcionamiento.
Bueno, entonces, pasando a la siguiente placa, la vamos a ver las diferencias entre el procesamiento PPP y el procesamiento diferencial. Acá lo que hice fue graficar los residuos respecto de una trayectoria GNSS de una solución PPP y una solución en Gamit. Y como pueden ver así a simple vista, por favor noten que las escalas de los residuos en norte, este y altura son distintas, ¿no? De 5 a menos 5, de 10 a menos 10 y de 20 a menos 20. O sea que no estamos hablando todos de la misma cuantificación de residuos, sino que hay escalas diferentes, pero ustedes pueden inmediatamente ver que las soluciones de PPP son más ruidosas. O sea, hay más dispersión que en las soluciones de, por ejemplo, Gamit, en este caso, que es el software que yo utilizo, diferencial que yo utilizo habitualmente. Las ventajas que tiene PPP frente a otros softwares, bueno, en principio es muy fácil de configurar y es rápido para ejecutar. O sea, ustedes pueden obtener una solución PPP de un día en segundos, mientras que en Gamit, bueno, es un poco más complicado, o bueno, cualquier otro software diferencial. Es posible, además, obtener soluciones independientes, ¿no? Esto es una característica de PPP. No necesitan una estación de referencia, sino que con una sola estación pueden obtener una coordenada precisa. Por supuesto, tiene algunas desventajas, como estábamos viendo recién, tiene una menor precisión comparado con, no sé, Bernese, Gamit o cualquier otro software de procesamiento diferencial, y tiene mayor dependencia de productos orbitales, ¿no es cierto? Es decir, relojes de satélite, bueno, o parámetros de orientación terrestre, que también de alguna forma esa dependencia existe en Gamit, pero es menor, ¿no es cierto? Uno puede formar su propio marco de referencia. Aquí la calidad de la solución va a depender directamente de estos productos orbitales. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, simplemente para terminar de dejar clara la idea de la escala de la dispersión, acá hay un histograma de la componente tanto para Gamit como para PPP, donde pueden observar inmediatamente que la solución PPP es mucho más dispersa. Así que bueno, siguiente. Bueno, GP Space en entorno Windows. ¿De qué estamos hablando aquí? GP Space está desarrollado en Fortran. Fortran es un lenguaje de programación muy utilizado en ciencias y en el mundo académico. Hay quienes pueden opinar que Fortran es un lenguaje un poco anticuado ya para algunas cosas, pero sin embargo se sigue utilizando y hay mucho software desarrollado en Fortran que se sigue usando y se sigue compilando hoy en día. El caso de Gamit, por ejemplo, tiene muchos módulos desarrollados en Fortran, así que es muy común. Para compilar en entorno Windows, hay que tener ciertas consideraciones, pero para compilar es necesario descargar un compilador de Fortran. Por ejemplo, ahí les dejo ya una dirección para descargar GFortran bajo Windows. El software que uno compila tiene que tener ciertas consideraciones para poder funcionar correctamente. O sea, no cualquier software uno lo compila en Windows y va a funcionar, pero el caso de PPP funciona. Uno lo compila bajo Windows y el programa funciona correctamente. Así que eso ya es una ventaja. No hay que hacer ningún cambio, tener muchas consideraciones. Tener un compilador disponible, o sea, ¿por qué les estoy mostrando esta placa? La idea es que, bueno, ustedes van a poder descargar la versión compilada, la cual yo hice las pruebas y verifiqué realmente si funcionaba y estaba todo correcto. La pueden descargar, ahora les voy a dejar el link, pero la idea es que si la comunidad de código abierto empieza a realizar cambios sobre GP Space y se empiezan a hacer ciertas actualizaciones, que bueno, ustedes puedan descargarlas, sus propias actualizaciones y las puedan compilar, y que las personas que conocen Fortran
también pueden empezar a hacer cambios, o alguien que quiera aprender puede empezar a hacer cambios y puede empezar a hacer pruebas bajo entorno Windows sin necesidad de pasar a entorno Linux o un entorno Unix cualquiera. Para compilar GPSpace, ahí les dejo la línea de comando que tienen que utilizar en el entorno Windows. Podemos pasar a la siguiente, José. Ahí está. Bueno, así que una vez que instalan el compilador de GFortran, si van al inicio de Windows, esto en caso está hecho en Windows 7, pero también se puede utilizar otras versiones de Windows 10, van a min.gw, ponen Run Terminal y eso les va a abrir esta terminal donde ya está todo preparado y configurado para que ustedes puedan ejecutar el compilador de GFortran. Y ahí se paran en la carpeta donde tienen el código fuente. Ahora vamos a ver de dónde lo descargan y ponen GFortran, esa línea de comando completa, Enter, y eso ya genera el ejecutable para PPP. Es importante, lo que vamos a ver es que PPP no tiene interfaz gráfica. O sea, PPP no se puede, no hay botones, no hay digamos, cuadros de texto donde uno configura nada, sino que es todo por línea de comando, y eso es una ventaja y una desventaja a la vez. La desventaja es que, bueno, es un poquito más difícil de utilizar, pero la ventaja es que uno lo puede usar en modo batch, entonces uno puede ejecutar, no sé, millones de soluciones PPP, que nosotros, por ejemplo, en nuestro entorno paralelo tenemos un clúster donde le damos 1 millón de RINEX y obtenemos 1 millón de soluciones. O sea, esa es la gran ventaja, ¿no? De poder ejecutarlo masivamente. Bueno, pasamos a la siguiente. La versión precompilada en Windows 7, utilizando este compilador, utilicé la que está disponible en GitHub. Si ustedes van a GitHub y buscan GPSpace, van a encontrar la distribución del servicio de geodesia de Canadá, y de ahí pueden bajar el código fuente. Si no, si quieren bajar ya la versión precompilada, que viene con un ejemplo, pueden ir a ese link de descarga, que es mi página personal en OSU. Ahí van a encontrar un link y también una breve explicación de las cosas que necesitan para compilar. Existen algunas dependencias que no están directamente relacionadas en el repositorio de GitHub de GPSpace, el de Canadá, pero el usuario, la HIF, mantiene un repositorio, que ahí también les dejo el link, de GitHub, que es en realidad un fork del repositorio original, con todas las dependencias, y además este usuario actualiza las tablas de los sesgos de las antenas de los satélites. Muchas gracias a la IEF por esto. Yo creo que sé quién es el usuario, no está, digamos, su nombre completo, pero estoy seguro quién es. Y afortunadamente este usuario mantiene las tablas de los sesgos satelitales, y conviene revisar de vez en cuando el repositorio para ver si están actualizadas de manera de tener correctamente los sesgos de los satélites. Así que ustedes bajan esos archivos, los ponen directamente, no hace falta compilar nada, se reemplazan en la carpeta de ejecución. Ahora vamos a ver cómo son los distintos archivos y ya pueden ejecutar con esos metadatos actualizados. Bueno, la siguiente. Hay dos grupos importantes de archivos de configuración y parámetros para GPSpace. Uno son los archivos de configuración donde se establece el modo de ejecución de PPP, y otros son los archivos de parámetros, las observaciones y los modelos para la ejecución de PPP. Comenzando por el primero, los archivos de configuración, tenemos el archivo de comandos, que es .cmd. Los nombres van a ver que son convencionales, pero en realidad pueden ser cualquiera. O sea, no necesariamente tienen que tener el archivo de comandos ese nombre. El archivo de definiciones, que es .def, y el archivo de ejecución, input.imp, o el nombre que ustedes quieran. Ahora vamos a ver. Para el archivo de parámetros tenemos el filtrado de observables. Ahí es donde van a estar todos los parámetros de cómo se van a detectar saltos de ciclo, cómo se filtran las observaciones, el .flt. El modelo atmosférico para el delay cenital,
tanto GPT-2 como BMF1. El Binary Mapping Functions, después de haberme metido en el código fuente, veo que está implementado. No hice pruebas, así que, digamos, lo dejo como algo que yo no he probado, pero que teóricamente debería funcionar. De todas formas, el archivo MET es el que tiene el modelo GPT-2 para poder ejecutar y obtener resultados que, por lo menos para las precisiones y para la utilización que nosotros le damos a los datos, es muy buena. Y luego los parámetros de reloj de la estación, el punto STC. Este no es necesario por lo general, pero creo que hay algunos colegas conectados que hacen transferencia de tiempo, así que vamos a hablar un segundito sobre cómo configurar PPP para hacer transferencia de tiempo en vez de posicionamiento. Si podemos pasar al siguiente, José. Gracias. Y luego tenemos los archivos de los sesgos de los códigos entre sistemas. Hay un archivo para cada sistema, GPS, Galileo, GLONASS, y después hay un archivo para GNSS, que en realidad es la combinación de todos los archivos, donde están todos los parámetros para todos los sistemas. PPP está preparado para procesar GNSS, o sea que si nosotros le damos la órbita con los parámetros, con, digamos, las órbitas precisas para todos los sistemas GNSS, que pueden utilizar las de CODE, por ejemplo, y además le brindamos los sesgos de GNSS, entonces el resultado que va a obtener uno con PPP es un resultado GNSS. El archivo de transformación, el TRF, no es necesario utilizarlo para trabajar en ITRF y IGS. De hecho, prácticamente lo vamos a ignorar, este archivo. Esto permite hacer transformaciones de un marco a otro, pero de nuevo, si estamos trabajando directamente en IGS, no es necesario. Luego necesitamos el archivo de parámetros de orientación terrestre para aplicar las correcciones de Paul Tides. Por lo general, estos archivos tienen convencionalmente el nombre IGS o el centro que estemos utilizando. Semana día, .rp, donde día tiene que ser igual a 7 para la solución de la semana, que es el archivo que reconoce PPP. O sea, PPP quiere ese archivo semanal. Entonces, estamos procesando de la semana X, vamos a descargar ese archivo que tiene, digamos, el 7, que es las soluciones de toda la semana. Y por último, los parámetros de carga oceánica. Que se le puede dar la extensión OLC, pero también puede ser el nombre que ustedes quieran, ¿no? Donde XXX es el nombre de la estación. Ahora vamos a ver que eso se puede configurar. Bueno, siguiente placa. Bueno, este es el archivo commands cmd, donde están los parámetros o, digamos, la forma en la cual vamos a correr PPP. Es importante destacar que, bueno, hay muchas opciones aquí. No todas generalmente vamos a estar tocando y vamos a estar modificando. Yo marqué en rojo las más importantes y las que vamos a discutir un poco más en detalle. Los días para procesar de 1 a 45, en este caso estamos configurando 2, es cuántos días en el RINEX, o sea, cuánta información tenemos. Esto generalmente no es tan útil para posicionamiento. Generalmente para posicionamiento vamos a querer 1 por día, pero de pronto si estamos haciendo transferencia de tiempo, podemos hacer splicing, o sea, unir muchos archivos RINEX y hacer una solución de, no sé, 20 días. Y esto, bueno, tiene ciertas ventajas para la comunidad de transferencia de tiempo. No vamos a entrar en detalles, pero disminuye los saltos entre un día y otro de transferencia de tiempo. No los elimina, pero los disminuye. Luego tenemos la dinámica del usuario. ¿El usuario está quieto o está moviéndose? ¿No? O sea, la solución es estática o es cinemática. Y eso se elige con 1 o con 2. Y el tipo de observación para procesar. Código o código y fase. Generalmente, en la mayoría de los casos, vamos a utilizar código y fase siempre que esté disponible. Si uno quisiera una solución autónoma, es decir, lo que uno obtendría con un GPS, con un navegador de mano, uno puede activar la solución de código. También se le puede dar una grilla ionosférica, y en esa grilla ionosférica se corregirá un poco mejor la ionosfera
porque el modelo por defecto es el modelo Klobuchar, que no es, digamos, lo más preciso, así que si uno quiere un poquito mejor de precisión con código, puede utilizar esa grilla ionosférica. Luego, el siguiente que está en rojo es si queremos la solución de coordenadas, sí o no. Esto es importante para los que hacen transferencia de tiempo. Si ustedes hacen transferencia de tiempo, no van a querer seguramente resolver la coordenada de la estación. La coordenada de la estación es un dato y lo que quieren es el tiempo. Entonces, en ese caso, desactivan la solución de la coordenada de la estación. Ahora, si lo que están buscando es la coordenada, entonces ahí sí, activan esta opción. Si quieren hacer sustitución hacia atrás, esto, de nuevo, depende el modo que estén utilizando, conviene activarlo o no. Si están usando modo cinemático, es altamente recomendable. O sea, si primero se resuelve hacia adelante, se obtiene una solución y luego se reemplaza con la solución hacia atrás. Y con eso obtienen una mejor calidad en el resultado. Si simplemente utilizan la que es hacia adelante, no van a ver, digamos, un resultado cinemático demasiado bueno. Van a ver la convergencia de la solución. Y también para los que hacen transferencia de tiempo es importante porque les permite obtener una solución de reloj mucho más precisa que la solución de convergencia. O sea, en esa solución hacia adelante, la PPP está convergiendo a la solución que ustedes están buscando. Entonces, conviene tenerlo activado, pero para posicionamiento, si hacen estático, de pronto hacia atrás no tiene demasiado sentido. Simplemente lo que van a hacer es, el programa va a demorar más y cuando vaya hacia atrás les va a dar, salvo que estén haciendo tiempo de nuevo, si no, hacia atrás les va a dar siempre la misma solución, porque obtuvo un fix de la posición. Y por último, la altura de la antena. Y fíjense que arriba de la altura de la antena también están la posición a priori. La posición a priori no es necesario colocarla. PPP la puede leer del encabezado del RINEX, o si no, puede hacer un posicionamiento con código y obtener una posición para poner en esos tres parámetros. Pero la altura de la antena es importante colocarla en este campo y ponerla correctamente, porque si no la ponen correctamente, bueno, van a obtener un resultado con un sesgo. Así que eso es importante. La siguiente, sí, muy bien, gracias. El de definiciones, el archivo de definiciones, acá pueden configurar el idioma. Como Canadá es un país bilingüe, lo pueden tener en francés o en inglés, así que si alguien lo quiere pasar a francés, pueden escribir francés, French ahí, y funciona. Y acá es donde se configuran los nombres de los archivos que les estaba comentando, ¿no? El TRF, el de biases, el PCB, el Phase Center Variations, o sea, para las antenas, que como ven es el archivo ATX que tiene la calibración de todas las antenas que pueden utilizar, de filtrado, carga oceánica, meteorológico, y después un mensaje simplemente, que es, bueno, si ustedes quieren que en los resúmenes de los archivos aparezca el nombre de su institución, ahí pueden cambiar esa configuración. Siguiente. Bueno, el archivo input, o el nombre que ustedes quieran, tiene los siguientes parámetros. El archivo a procesar, o sea, aquí es donde le vamos a decir a PPP, este es el RINEX que vamos a procesar. Este es el archivo de comandos que vas a utilizar para controlar el procesamiento. 00 para decir no realizar ningún cambio en el comando cmd. Ahora vamos a ver por qué es necesario este 00. Después 00 para no realizar ningún cambio en el modelo GPT. Y por último, las órbitas, tanto del día del RINEX como del día siguiente. Esto, digamos, que yo les mostré antes, es porque ese input.imp en realidad lo que hace es reemplazar y darle los parámetros al programa Fortran que está corriendo. Entonces, si ustedes corren sin decir que están utilizando un archivo de entrada, el programa se pone como en modo interactivo y les va a preguntar, por favor ingrese el Enter Measurement Input File Name. Y ahí entonces uno tiene que poner IGM1, ¿no? El nombre del RINEX. Después, Enter the Command File Name. Y si uno lo deja en blanco, toma por defecto el archivo CMD que esté disponible en la carpeta. Y de ahí, si pasamos a la siguiente placa, vamos a ver que ya el programa PPP levanta, ahí muy bien, levanta
los parámetros de el command cmd. Y acá pueden ver lo mismo que estábamos viendo antes. Ya, si notan, de 0, 0, ahora tenemos coordenadas en la ubicación a priori de la estación. Y aquí, si se fijan, al final de la línea 21 dice Enter option and new value 00 to continue. Entonces, aquí si uno quisiera cambiar interactivamente, bueno, voy a cambiar, por ejemplo, la latitud o la coordenada X, SF. Entonces, en ese caso, uno dice, bueno, 14, o perdón, 16, y ingresa el nuevo valor. Pero si uno no quiere cambiar nada, pone 0, 0. Entonces, por eso el input ya pone 0, 0, porque, bueno, uno está ya dándole todos los parámetros, no quiero cambiar nada, así que 0, 0 es el valor que va. Y por último, tenemos la temperatura y los datos que salen del modelo GPT-2, que está marcado en rojo, y lo mismo, 0, 0 si no hay que cambiar nada, y si no, el número de línea con el nuevo valor. Entonces, para automatizar el proceso, si vamos a la siguiente, en lugar de a la siguiente placa, si en lugar de cargar todo esto a mano, uno dice ppp.exe y el símbolo, digamos, de suck en Unix, y dice input.inp, o el nombre del archivo donde estén ya el nombre del RINEX, los comandos 0000 y después las órbitas. Y ya con eso comienza a correr PPP. Y antes de ver el resultado, vamos a ver cuáles son los otros archivos que controlan el procesamiento. Por un lado tenemos el archivo FLT, donde están la configuración de saltos de ciclo, cómo se detectan tanto para narrow lane y wide lane, la tolerancia de filtrado, qué tipo de código L1 se va a utilizar, si se va a utilizar P1, C1 o el que esté disponible, que es lo que, digamos, yo les recomiendo, siempre dejar P1 o C1, cualquiera de los dos que esté disponible. Si se van a utilizar los sesgos de entre P1 y C1, eso siempre hay que dejarlo en sí. La varianza, el factor de escala de la varianza del resultado, siempre recuerden que estos procesamientos les van a dar un error formal, y ese error formal hay que escalarlo para que tenga, digamos, un error real acorde a las precisiones que manejamos en geodesia. En este caso siempre yo lo dejo en 1 y después lo escalo a posteriori, pero si uno quisiera escalarlo aquí, decirle quiero que multiplicar el error de salida, o sea, la varianza de salida por 3, uno puede especificarlo acá. Y después tenemos el desvío de Allen de la estación para el reloj a 1 segundo, donde uno puede especificar la varianza de Allen a 1 segundo. Esto es útil para los que hacen transferencia de tiempo. Si uno quiere especificar una varianza de Allen distinta, uno puede agregar aquí el factor de escala por el que uno puede multiplicar. Igualmente, ahora vamos a ver el archivo STC, donde se pueden especificar más cosas. Y después, el código L2, donde uno puede también especificar P2, C2 o P2 y C2. Siempre la opción 2 es la más recomendable, ¿no? O sea, que utilice una, la otra, o digamos, una o la otra si no está disponible, ¿no? Si P2 no está disponible. Entonces, si pasamos a la siguiente, vamos a ver el archivo STC, que generalmente para posicionamiento está ok dejar esto en blanco. O sea, o directamente no poner un archivo. Si uno no tiene un archivo STC, lo que va a hacer PPP es generar uno en blanco. Y listo. Y eso no hay problema. Pero para transferencia de tiempo, conviene, si uno tiene el GNSS acoplado a un reloj atómico, especificar un valor. ¿Por qué? Porque, bueno, los valores por defecto es no aplicar ningún constraint, no aplicar ninguna, digamos, restricción sobre el problema de mínimos cuadrados cuando se resuelve la estación, la coordenada de la estación. Pero si uno tiene un reloj atómico, lo más conveniente es aplicar alguna restricción. Es decir, este reloj no se puede comportar de cualquier forma. Sabemos cómo se comporta. Entonces, los valores a continuación son un ejemplo. No representan valores recomendados para una aplicación en especial. Yo puse los valores
para un reloj de cuarzo, pero uno podría acá poner otros valores. Primero se especifica el grado del polinomio que se va a ajustar, 1 o 2, o sea, se puede ajustar una lineal o una cuadrática. Después se especifican 3 valores, acá están numerados, 1, 2, 3, que es la frecuencia, el offset de la frecuencia, a priori. Estos son todos valores a priori, después pasan por el problema de mínimos cuadrados para obtener el número final. El drift de la frecuencia, o sea, cuánto es, digamos, el desplazamiento de la frecuencia a priori. El desvío de Allen a 1 segundo. Y por último, en la siguiente línea, los otros 2 valores, 4 y 5, que son el frequency offset, la uncertainty, o sea, la incertidumbre del offset y del drift, que son los 2 valores que especificamos en 1 y 2. O sea, aquí es qué tanta confianza tengo de que, por ejemplo, en este caso son 0 y 0 los valores. Y en base a eso es cuánto restringe durante mínimos cuadrados el movimiento de esos dos, del frequency offset y del frequency drift. Para los amantes de Fortran pueden entrar y mirar la función RDST en gpspace.f, y les dejo también una referencia de cómo aplicar constraints a los relojes y cuál es el efecto de aplicar esos constraints para, de nuevo, ¿no?, la gente que está interesada en utilizar PPP para hacer transferencia de tiempo. Así que si vamos a la siguiente, vemos el próximo archivo, que es simplemente el ATX, parámetros de tropósfera y orientación terrestre. No hay mucho que editar, no hay mucho que decir acá, simplemente el archivo de calibración de antenas, el ATX, el de orientación, parámetro de orientación terrestre y el MET, que en este caso es una grilla del GPT-2. Así que si pasamos a la siguiente. La carga oceánica. La carga oceánica es importante si estamos trabajando muy cerca de la costa, porque podemos tener variaciones de varios centímetros debido a la marea. Y esto no es marea terrestre, la marea terrestre siempre se aplica por defecto, y esta es la marea, la carga oceánica que generan las mareas del océano, que van a mover la corteza varios centímetros. Entonces, GPSpace asimila cualquier modelo. Siempre que el formato sea Harpos o BLQ, uno puede ingresar cualquier modelo. Yo les recomiendo utilizar FES 2014B. Funciona bastante bien, sobre todo para América Latina, digamos, cualquier lugar de la costa. Hay algunos lugares donde hay ciertos problemas porque, bueno, las mareas globales, los modelos de marea globales no son tan precisos, pero funciona lo suficientemente bien como para no generar sesgos importantes. Los parámetros se pueden solicitar y ahí les dejo el link de la página y les voy a mostrar rápidamente en la siguiente placa cómo se obtienen estos parámetros. Lo único que hay que hacer es entrar en esa página, se elige el modelo, en este caso elegí FES 2014B, y se deja todo como viene, no hace falta tocar ninguno de los otros parámetros. Y como ven, al final dice BLQ. O sea que lo que va a salir es BLQ, pero uno también podría elegir ARPOS, si uno quiere la salida en ARPOS. Y aquí, en la siguiente, lo que hay que especificar es cuál es la estación. Por ejemplo, en este caso yo puse como ejemplo una estación en Brasil, donde se le da X y Z, o latitud, longitud y altura, separado como están en estos campos. Y después uno carga su dirección de correo electrónico y le da Submit. Y cuando le da Submit, empieza a correr el proceso. Y cuando termina, en la siguiente placa, vamos a ver, a uno le llega un correo, loading o TL results, y en ese mail ahí ya están los parámetros de carga oceánica. Uno los copia, los pega en un archivo, que es este XXOLC o el nombre que ustedes quieran, que está especificado en ese archivo que vimos al principio de definiciones. Y eso es todo lo que necesitan para poder hacer funcionar la carga oceánica en PPP. Bueno, si pasamos a la siguiente, vamos a ver entonces, ahora sí que vimos todo, y esto lamentablemente yo se los iba a mostrar un poco más interactivamente, pero bueno, no por problemas técnicos no podemos. Así que ustedes corren PPP y los resultados salen básicamente en 4 archivos. El archivo Zoom, que es el resumen del procesamiento, es human readable, o sea, está formateado para que uno lo pueda leer. Después hay un archivo POS, que tiene época por época el posicionamiento, un archivo RES,
que tiene los residuos del satélite época por época. O sea, la diferencia entre el anterior, entre post y res, es que el de post, si ustedes hicieron un cinemático, ese es el que tienen que leer para obtener los resultados del cinemático. O, digamos, de la convergencia si están haciendo un estático. El res es el de los residuos de las observaciones. Y eso están época y satélite, para todos los satélites. Y el punto CES es igual que el zoom, pero es para automatizar la lectura. O sea, está pensado para que lo lea una computadora, no para que lo lea un ser humano, ¿no? O sea, no es tan claro como el archivo zoom. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a ver un ejemplo de un archivo zoom. Aquí se pueden ver, bueno, qué procesamos, qué órbitas se utilizaron, cuál fue la carga oceánica, los pole tides, bueno, todos los parámetros, digamos, los nombres de los archivos que se utilizaron, ¿no? Para el procesamiento. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver en la sección 3.3, si es un estático, vamos a ver los resultados, donde están. Siempre la columna de NAD 83 es la columna que pueden ignorar, o sea, esos son, digamos, el equivalente en el marco de referencia North American Datum 83. En el caso, digamos que ustedes estén trabajando en ITRF o en IGS, siempre mirar la otra columna, que es la que dice ITRF, en este caso IGB 08, que es la órbita que estaba utilizando. Y después tenemos los sigmas. Y si no, también los resultados en latitud y longitud, en ese mismo archivo más abajo, marcado en rojo. Y en la siguiente, lo que vamos a ver es que tenemos la elipse de error, y esa elipse, que están los sigma correlations, en las diagonales tenemos los errores para X y Z. Esto era lo que les explicaba antes. Esta elipse de error es una elipse formal. Entonces, si uno la quiere escalar, lo más apropiado es hacer un estudio sobre, bueno, a ver, cuánto hay que escalar esta elipse. ¿Qué se hace? Bueno, uno rota la elipse, calcula las componentes principales y después se escala los errores formales. En este caso, por ejemplo, acá les muestro un ejemplo de cómo nosotros obtenemos soluciones alrededor de una trayectoria de la estación y luego hacemos, en base a los residuos de esa trayectoria, un estudio de, bueno, cómo es el tamaño de la elipse y cómo deberíamos escalar la elipse de error de PPP para obtener una elipse de error adecuada. Esto no es necesario que se haga, ¿no? Pero, bueno, para el procesamiento masivo de datos, es aquí donde yo tenía planeado mostrarles algunas cosas, pero bueno, no va a poder ser. Yo lo que hice fue desarrollar unos scripts rápidos que están disponibles también para la descarga, ya les voy a dejar el link, para descargar datos de una estación, órbitas y demás datos necesarios en forma automática y poder procesarlos masivamente. Para este ejemplo y para, digamos, que quede como una aplicación que ustedes pueden bajar y modificarla a su gusto, van a necesitar los siguientes programas. Awk, que es un programa de manipulación de archivos, es muy famoso, muy conocido en el ambiente de Unix y Linux. wget, que es para descargar datos por FTP. gzip, para descomprimir archivos. Y el famoso CRX to RNX para descomprimir los archivos RINEX que están en formato Hatanaka. Si ya los tienen todos disponibles, no hace falta que los instalen, sino les dejo acá un paso a paso de cómo descargar awk y cómo instalarlo. Si vamos a la siguiente placa, acá está, digamos, cómo es la instalación. Es muy sencillo, hay que especificar dónde se instala. Una vez que se instala, hay que decirle al sistema operativo, mirá que te instalé algo que quiero utilizar desde la línea de comando. Entonces, para eso, primero uno va a la configuración de la PC, dice Advanced Settings o configuración avanzada. Ahí va a avanzado de la siguiente pantalla, hace clic en Environmental Variables o variables de ambiente de Windows y busca la variable path, que está marcada en azul, y le dice editar. Si vamos a la siguiente, esto les queda como un paso a paso nuevamente. Lo que hay que hacer acá es agregar el directorio de instalación de awk más /bin, de manera de que este directorio esté en el path, lo que llamamos el path, los lugares donde el sistema operativo busca programas. Entonces, acá tienen el ejemplo, bueno, es el nombre de donde está instalado, más bin,
y eso se pone separado con un punto y coma al final del valor de path. Le dan OK y ya con eso queda todo cargado, digamos. Luego con wget es la misma historia, con la única diferencia que ya no hace falta poner el path ya está puesto y wget, gzip, todos van a parar a la misma carpeta. Entonces ya desde ahí ustedes pueden ejecutar, todo se va a ejecutar adecuadamente. Para el procesamiento masivo de datos, les dejo el link de donde se pueden descargar los scripts. Si ustedes se bajan esos scripts, es ese archivo zip que dice Windows Script, si lo descomprimen, les van a aparecer dos archivos, uno que tiene extensión awk y otro extensión bat. Si lo descomprimen en la misma carpeta de GPSpace y crean una carpeta IGS, que es acá, o sea, la estructura de carpeta les tiene que quedar como yo se las presento acá. En una carpeta tienen GPSpace, donde está el ejecutable de PPP, otra carpeta IGS y después los dos archivos, el BAT y el awk. El zip se puede borrar una vez que lo descomprimen. Siguiente. Entonces, si editan ese archivo BAT y especifican qué estación y qué fechas quieren descargar, por ejemplo, acá yo estoy diciendo que voy a descargar desde 2019 10.01 a 2019 10.04 la estación MTB1. Cabe aclarar que estos son estaciones IGS, entonces tienen que estar disponibles las estaciones en el FTP del IGS. Si, no sé, buscan alguna otra estación que les interesa, o si abren ese archivo awk, que lamentablemente no se los puedo mostrar, pero si ustedes lo abren y miran ahí van a encontrar que los lugares donde está el FTP de IGS. Es un archivo de comandos bastante básico, se puede hacer tan complejo como uno quiera, pero bueno, era simplemente para, como un ejemplo para que ustedes se lleven de procesar datos masivamente. Ahí entonces, en este archivo download data bat, lo único que tienen que modificar es lo que está en rojo, que son las fechas y el nombre de la estación. Y eso va a parar a un archivo que es IGS download bat. Y después, fíjense que dice IGS download bat, o sea, está ejecutando ese archivo. Entonces, si ustedes ejecutan, por ejemplo, yo puse todo adentro de ese curso, ¿no? En la estructura anterior que vimos, y ahí ejecutan download data, eso va a descargar todos los archivos que ustedes necesitan. Vamos a la siguiente. No recuerdo si puse o no. Claro. Entonces, una vez que terminan el proceso de descarga, les va a quedar dentro de la carpeta IGS una carpeta con la estación. O sea, si ustedes bajaron MTB1, la de Montevideo, les va a quedar la carpeta de Montevideo. Y está download bat, les va a quedar el archivo ATX, que es el mismo para todos los días y para cualquier sesión que utilicen. Y fíjense que hay otro que dice run mtb1.bat. Y ese run es el que va a ejecutar masivamente todo lo que ustedes hayan descargado. Así que si vamos a la siguiente, una vez que está todo descargado y ustedes dan run mtb1.bat, el script mismo va, digamos, haciendo una salida donde está la fecha y la posición X y Z que dio PPP. O sea, ya si ustedes abren este BAT, van a ver cómo los distintos pasos están escritos en ese BAT para poder ir leyendo todos los archivos de salida que genera PPP, que en este caso el archivo de salida que se va a usar es el .ces. Si recuerdan, es ese archivo que tiene todo lo que tiene el summary, el zoom, pero formateado para leer con la computadora. Entonces, esto es una forma muy básica o muy rápida de poder comenzar a generar soluciones masivas, entre comillas, con PPP, ¿no? O sea, esto se puede ejecutar en forma muy rápida, no hay que esperar muchas horas para hacerlo. Yo se los iba a mostrar también, como dije antes, pero bueno, acá les queda la imagen como para que puedan hacer la prueba. Siguiente, creo que ya es la última placa. Bueno, vimos básicamente el software GPSpace y su funcionamiento. Vimos cómo compilarlo bajo entorno Windows. También les dejo en la presentación. Va a estar disponible para que la puedan descargar. El link para que se bajen desde la página de OSU.
ya la versión compilada. Vimos las descripciones de los distintos archivos de comandos y configuración. Vimos también cómo obtener los parámetros de carga oceánica, que es muy importante, no hay que ignorarlo, dependiendo de la zona en la que estemos trabajando. Los archivos de salida de GPSpace y, bueno, cómo utilizar los entornos batch de procesamiento masivo de datos. Así que ya con eso, la última placa, si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de, bueno, de darles esta presentación. Bueno, Demian, estoy revisando aquí, muchas gracias por la presentación. Lamentamos los inconvenientes que hemos podido solucionar parcialmente. Estoy revisando aquí el chat, pero no existe ninguna pregunta. Yo te voy a hacer una aprovechando. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cuánto tiempo tarda un computador normal en procesar un año, por ejemplo, de esta forma? ¿De procesar, perdón? Un año entero, por ejemplo. Bueno, o sea, digamos, hay una distinción que hay que hacer muy importante, que es una cosa es procesar en serie, como este ejemplo, este es un ejemplo muy básico, y otra cosa es procesar en paralelo, ¿no? O sea, las computadoras hoy por hoy tienen más de un núcleo de procesamiento. Lo mínimo que viene una computadora hoy por hoy es 2 o 4 núcleos, así que ahí podríamos ejecutar en simultáneo 4 programas PPP. Eso es posible hacerlo. Ahora, más o menos, como para tener de referencia, un archivo de 15, 30 segundos, un día, tarda unos 15 segundos, 20 segundos, si es, digamos, si tiene alguna complicación y hay que volver a ejecutar, pero no más de eso. Entonces, bueno, de ahí puedes hacer la cuenta de cuántos son 365 archivos. Así que lo que es muy importante destacar es que ese tiempo uno lo puede cortar en 4 veces o en 8 veces o en 16 veces, dependiendo de el tipo de, la cantidad de núcleos que uno tenga, ¿no es cierto? Entonces, digamos, acá yo estoy haciendo la cuenta, en principio procesándolo en serie, uno debería poder obtener una solución de un año, de una estación, en 1 hora y media, 2 horas, tal vez, estimo. Lo que a mí me pasa es que yo no tengo este número tan claro porque nosotros procesamos en paralelo y utilizo 200 núcleos y entonces yo le tiro 500.000 RINEX para resolver. Y esos 500.000 RINEX me salen en, qué sé yo, no sé, un par de horas. Es muy rápido, ¿no? O sea, el mensaje es que es muy rápido. Este script no está pensado para procesar en paralelo. Eso es, digamos, lo que quiero destacarle a todos, ¿no? Bien, bueno, nos indican aquí si el mail estará disponible. El mail creo que aparecía al principio, si no en la presentación lo vamos a modificar. Hay otra pregunta aquí de Gerardo. Nos indica, buen día, gracias por la presentación. ¿Los archivos de carga oceánica son obtenibles solamente de manera manual? ¿Se puede incluirlo a la hora de procesar el resto de la información? Es decir, la pregunta es si se puede automatizar la descarga de los archivos de carga oceánica. Sí, en principio es automatizable. Yo no estoy seguro si hay un API, o sea, un Application Interface para el servicio de Chandler, digamos, de obtención de los parámetros de carga oceánica. Hay algunas aplicaciones que permiten, ¿no? Web, que permiten enviar consultas y obtener esos resultados. Pero es posible automatizar, incluso así como es el servicio, se puede automatizar. La verdad que resulta siempre más trabajoso eso que hacer el pedido, porque uno en esa ventana que yo les puse, ahí en ese ejemplo, yo puse una sola estación, pero ahí pueden poner hasta 100 estaciones. Entonces, si ustedes ya tienen las coordenadas de 100 estaciones que quieren procesar, las ponen ahí en el mail, les llegan los resultados de las 100 estaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, acá en OSU procesamos 1.200 estaciones, más o menos. Esas 1.200 estaciones las enviamos
digamos, una forma automatizada al servicio y nos llega un mail. Y ese mail son varios mails, no es uno solo. Digamos, lo ponemos en este servicio que hace parsing del resultado, es decir, lee el contenido y lo divide y lo planta en cada estación de las 1000 estaciones, ¿no es cierto? O sea, es posible automatizarlo. No les puse el ejemplo acá porque, bueno, asumí que estamos mostrando simplemente cómo hacerlo para 1 o 2 estaciones. Para complementar lo que indica Demian, esto te suele poner también en una cola de espera. De hecho, la propia página de Chalmers, al entrar, si aparece, entonces sí lo podríamos automatizar, como dice Demian, pero habría que esperar el envío del correo finalmente. Claro, sí, exacto. O sea, eso es muy importante. Gracias, José, por la aclaración. Hay una cola de espera, no es que uno manda y llega inmediatamente, así que eso es lo que también complica un poco la automatización. No es que uno envía y le obtiene el resultado inmediatamente. Hay grillas. Por ejemplo, Gamit tiene una grilla para FES 2004 y eso era lo que nosotros usábamos antes. Leíamos de una grilla y se interpola de la grilla y de ahí se saca el valor. El tema es que yo sepa hasta ahora no sé si hay una grilla disponible para FES 2014B. Es posible que haya alguna dando vueltas que se pueda utilizar, es simplemente no sé si alguien se tomó el trabajo de hacer el interpolador para la grilla. Así que sería cuestión de que, bueno, nos organicemos todos y hagamos un interpolador porque sería por ahí algo muy útil. Bien, Demian. Bueno, aquí Sofía nos indica de a lo mejor hacer un vídeo con el procedimiento, no estaría mal a lo mejor cuando se suba la presentación y la grabación, subir un pequeño vídeo de lo que ibas a mostrar. Eso sería bueno. Hay Bueno, una pregunta de Lucy Bolívar. ¿El modelo oceánico se podría usar cuando se hacen mediciones cerca de grandes cuerpos de agua como lagos y embalses? no. El modelo de carga oceánica funciona para, digamos, estaciones costeras. Estos modelos de carga oceánica no tienen en cuenta carga y descarga de embalses o cuerpos de agua internos. O sea, no, lagos no están tenidos en cuenta. En ese caso hay que utilizar otro tipo de modelos. Si tienen la pregunta puntual, yo les puedo apuntar a ciertos modelos que se pueden aplicar para obtener la deformación elástica que genera el cuerpo de agua. Aparte, hay que tener en cuenta también, bueno, no sé, salvo que haya algún cuerpo de agua que tenga variaciones, digamos, con frecuencias más bajas que un día, hay que tener en cuenta que acá lo que estamos corrigiendo con la carga oceánica son las variaciones durante el día, ¿no es cierto? Porque tenemos las distintas frecuencias de marea que van a generar perturbaciones en la solución durante el procesamiento. Por lo general, los lagos y los embalses tienen variaciones que tienen periodos más largos, frecuencias más bajas. Entonces, la forma de corregir es distinta, no es a través de este modelo, sino que es a través de modelos donde estimamos cuál es la, digamos, variación elástica de la corteza debido a esas cargas. No sé si fui suficientemente claro, si no, lo puedo explicar nuevamente. Bueno, Demian, no hay más preguntas. A mí sí me gustaría añadir una cosa a tu presentación. Voy a buscar la imagen, porque sí, esta pregunta la hicieron recurrentemente en las anteriores que hicimos. Nos preguntaban por qué Sirgas procesa en PPP y no en relativo. Creo que esta es la mejor respuesta apoyándome en los datos de Demian. Básicamente va por ahí la cosa. No sé si, Demian, Claro. quieres añadir algo más de esta parte, porque esa sí fue una pregunta que nos hicieron mucho Claro. anteriormente. Sí, me parece muy importante destacar este tema. Las soluciones PPP son soluciones independientes y la precisión a la que podemos llegar con estas soluciones PPP es considerablemente más baja que la precisión a la que podemos llegar con un procesamiento diferencial. Entonces, esa es la razón por la cual en Sirgas y bueno, IGS, muchísimos otros servicios,
realizan, digamos, o materializan sus marcos de referencia utilizando la técnica diferencial y no la técnica puntual precisa. A pesar de que yo podría tomar todas soluciones PPP y después rotarlas y, digamos, cambiarlas de marco, etcétera, no tengo en esa solución el concepto de una figura, un poliedro, ¿no es cierto?, rígido. En una solución diferencial que nosotros obtenemos son las líneas de base, y esas líneas de base se orientan de manera de materializar un marco de referencia determinado. Eso con PPP, a pesar de que es técnicamente posible, no es del todo apropiado porque, bueno, son todas soluciones independientes. No hay nada que conecta una estación con la otra, salvo las órbitas de los satélites. Entonces, es muy importante entender esta diferencia. Y de nuevo, ¿no? Alguien por ahí puede poner el argumento de, bueno, pero para la precisión que nosotros necesitamos alcanza y sobra. Bueno, lo que pasa es que hay muchos, digamos, el rango de usuarios en geodesia es muy grande y hay personas que necesitan mucho mejor precisión que la de PPP. Hay ciertas aplicaciones para las cuales estudios que yo mismo hago que no puedo utilizar las soluciones PPP. O sea, obtengo un resultado que es mucho más ruidoso que obtener un resultado en Gamit. Por eso es que, bueno, en particular, por ejemplo, para mis trabajos pongo tanto esfuerzo en el procesamiento en Gamit porque necesito de esa precisión adicional que me da el software diferencial. Tenemos una pregunta de Virginia, que conocemos todos. Hola, aprovecho de saludar. Hola, Virginia. Virginia nos pregunta, RAM MTI-BAT sería el que tiene los inputs de la estación a correr con PPP. ¿Tu rutina genera uno por cada estación que descargaste? Exacto, sí, sí. Si uno corre el programita, si vas a la placa donde estaba marcado en rojo el comando, ¿no? Ahí en ese, a ver, que lleguemos más al final, un poco más. Si uno pone varias estaciones, acá, en la anterior, una más, para atrás, no, para atrás, para atrás, otra, esta. En esta, si estas dos líneas, estas son dos líneas, si uno las copia y las pega muchas veces y cambia MTB1 por otras estaciones que quiere bajar, lo que se va a hacer es se va a descargar, se va a generar el script y se va a descargar, o sea, todo lo que corresponde a distintas estaciones. Y se van a generar automáticamente el run, MTB1, run, o sea, etcétera, etcétera. Las distintas estaciones que uno va descargando. Y entonces con esas estaciones después uno va y corre eso, run, MTB1, run, no sé, Quito 3, run, los distintos sitios que uno descargó y se ejecutan, entre comillas, automáticamente y se obtienen soluciones en pantalla de todos esos sitios que uno descargó. Tenemos otra pregunta de Virginia. Respecto a los bias, efemérides, ERP, ¿deben ser todas descargadas del mismo sitio? Pregunta si de code, o todos de IGS finales o IGS rápidas. ¿Se pueden usar cualquiera de ellas? Sí, el PPP funciona con soluciones precisas y rápidas. No funciona con las ultra rápidas. O sea, si uno intenta utilizar una solución ultra rápida, no es que haya algo en la solución que no le permita funcionar. Obviamente, una rápida va a tener menos precisión que la final, ¿no es cierto? Y la ultra rápida tendrá menos precisión que la rápida. Pero el problema más que nada es el formato del archivo. En la ultra rápida creo que vienen de a bloques de 6 horas. O sea, está formateado de una forma que a PPP no le gusta el formato y se cuelga. Lo que uno puede hacer si no necesita algo en ultra rápida es cambiar la órbita, o sea, cambiar el formato de la órbita para cortar los datos que hacen que a PPP, digamos, no pueda procesar de esa forma. Pero no les recomiendo utilizar ultra rápidas. Las rápidas es cuestionable. Las precisas, las finales, sí. Les recomiendo siempre utilizar las finales. Pueden utilizar cualquiera. Pueden utilizar las de code, pueden utilizar... yo diría que
consistencia, utilicen siempre, digamos, si utilizan IGS, utilicen todo IGS. Órbita y parámetros de orientación terrestre. Si utilizan CODE, utilicen CODE para órbitas y parámetros de orientación terrestre. O sea, no mezclar las soluciones. Pero siempre para PPP, por lo menos, lo más recomendable es precisas. Rápidas funciona, pero bueno, vamos a tener una pequeña degradación en la precisión. Bien, Demian, no hay más preguntas. Bueno, agradecerte la presentación y en nombre de ambos y de Sirgas, damos las disculpas del caso por la parte tecnológica. Trataremos de subir un vídeo. No, Demian, creo que estaremos en disposición de subir un vídeo a lo mejor con el procedimiento. Muy bien. Sí, 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 podemos hacer un pequeño video y mostrar cómo son los pasos y cómo se pueden cambiar, que era lo que yo iba a hacer originalmente. Es muy sencillo, pero podemos hacer un video, no hay ningún problema. Vale, pues creo que nada más. Muchas gracias a todos por la asistencia. No sé, Demian, si quieres añadir algo más. No, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a los organizadores, disculpen los inconvenientes que calculo que habrán sido por una cuestión del sistema operativo. Yo soy una persona Linux, así que bueno, son, digamos, un poco ¿cómo es? El precio que hay que pagar, que hay cosas que uno entra y de pronto no funcionan. Pero bueno, creo que salió muy bien, así que les agradezco a todos por haber participado. Sí, creemos que es un precio asumible trabajar en Linux para que nuestros tiempos geodésicos bajen. Creo que Sí, es un sí, precio sí, sí. asumible. Bueno, Perfecto. pues nada más. Muchas gracias a todos y estaremos subiendo la información a lo largo de esta semana. Un saludo a todos. Un saludo a todos, muchas gracias.